La historia del dominio de Red Bull en la Fórmula 1 no empieza con Max Verstappen, ni siquiera con Sebastián Vettel. Empieza antes, cuando Red Bull ni siquiera era un equipo, sino una simple marca de bebidas energéticas que compraba espacios en cascos, monos y carros ajenos para ganar visibilidad. En aquella época, nadie, absolutamente nadie, habría apostado a que este nombre terminaría escribiendo uno de los capítulos más exitosos en la historia del automovilismo. El cambio comenzó silenciosamente en 2004, cuando la marca adquirió al equipo Jaguar Racing, una escudería con recursos, sí, pero sin rumbo. Sus resultados habían sido mediocres, su inversión no tenía retorno y su estructura estaba llena de problemas internos. Para Red Bull, sin embargo, Jaguar era un diamante enterrado bajo toneladas de polvo. Lo que otros veían como fracaso, ellos lo vieron como una oportunidad. Christian Horner, un joven expiloto con visión empresarial más que deportiva, tomó el liderazgo. Muchos pensaron que era demasiado inexperto, pero él llegó con una idea clara: construir una cultura nueva, un equipo joven, rebelde, creativo y sin miedo de romper las reglas. Una filosofía que contrastaba drásticamente con la rigidez tradicional de la Fórmula 1. La llegada de Adrian Newey en 2006 fue el verdadero terremoto. Newey era considerado un genio del diseño, capaz de entender la aerodinámica como si el aire mismo le hablara. Varias escuderías lo querían, pero él eligió a Red Bull. Nadie entendía por qué. ¿Por qué irse a un equipo que no ganaba nada? Newey vio algo que los demás no vieron: libertad. Un espacio donde sus diseños no serían aplastados por comités interminables ni por estructuras antiguas. Red Bull le dio carta blanca y esa decisión cambiaría la historia. Los primeros avances fueron tímidos: el RB3, el RB4, autos prometedores, pero no campeones. Sin embargo, detrás de esos resultados había algo más importante. El equipo ya hablaba un mismo idioma: mecánicos, ingenieros y pilotos. Todos estaban orientados hacia un solo objetivo: convertirse en la escudería que redefiniría lo que significaba la velocidad. Entonces llegó 2009, año de un cambio total en las reglas técnicas, nuevos difusores, nueva aerodinámica, nuevas restricciones. Mientras otros equipos se tambaleaban tratando de adaptarse, Newey vio en las nuevas reglas un campo de juego abierto. El RB5 fue la primera demostración real de lo que Red Bull podría ser. No fue campeón, pero se convirtió en el auto más rápido de la parrilla en muchas carreras. Ese mismo año, un joven alemán llamado Sebastián Vettel se unió al equipo principal. Tenía apenas 21 años, pero una determinación feroz. Su estilo de manejo encajó perfectamente con los diseños agresivos y sensibles de Newey. La relación Vettel-Red Bull empezaba a tomar forma. En 2010 fue el año del golpe sobre la mesa. El RB6 dominó a la competencia. Era un auto casi perfecto, tan rápido en curvas que los demás parecían estar manejando en cámara lenta. Vettel se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia. Era la confirmación de que Red Bull no solo había llegado a la F1, había llegado para quedarse. Pero lo que vendría después sería aún más impresionante. Durante 4 temporadas consecutivas, Red Bull no solo ganó, arrasó. 2001, 2012 y 2013. El RB7, RB8 y RB9 fueron máquinas diseñadas con una precisión quirúrgica, combinando aerodinámica extrema, estabilidad en curvas y una sinergia perfecta entre piloto, ingenieros y estrategia. El equipo parecía invencible. La era híbrida aún no existía y Red Bull reinaba sin oposición. Sin embargo, como toda historia de dominio,
Las sombras también se acercaban. Cambios radicales en el reglamento técnico estaban en camino y Red Bull tendría que elegir reinventarse o morir. Cuando Red Bull Racing entró en la década de 2010, muchos pensaban que su éxito era una chispa momentánea, una que otra temporada buena, algo que cualquier equipo podría replicar con tiempo, pero lo que nadie imaginaba es que Red Bull estaba sentando las bases de un dominio técnico como no se había visto en años. Un dominio que no dependía solo de un piloto talentoso, sino de una filosofía de ingeniería que cambiaría por completo la forma en la que diseñaban los monoplazas modernos. Para entender cómo construyeron ese reinado, debemos mirar a uno de los hombres más influyentes de la historia de la categoría, Adrian Newey. Newey no solo diseñaba coches rápidos, diseñaba coches que parecían romper las reglas sin romperlas. Mientras otros equipos seguían fórmulas convencionales, Newey buscaba aire donde nadie lo estaba buscando, cavidades donde otros veían límites y soluciones que parecían imposibles. En el RB6 y el RB7, los modelos que siguieron, Newey definió lo que significaba la eficiencia aerodinámica moderna. Pero la genialidad de Red Bull no venía solo de la velocidad, sino de la forma en que entendían el flujo de energía dentro del auto. El famoso difusor soplado, su arma secreta, convertía los gases del motor en una herramienta aerodinámica que pegaba el coche al suelo, incluso cuando el piloto levantaba el pie del acelerador. Era una idea tan radical que obligó a los reguladores a intervenir, a modificar normas, a cerrar huecos legales que prácticamente solo Red Bull había descubierto. Y mientras todo esto pasaba, Sebastian Vettel se convertía en el piloto perfecto para este tipo de máquina. Su estilo suave, quirúrgico, su habilidad para aprovechar el agarre en curvas de alta velocidad, lo convertían en el complemento ideal para el coche que Newey estaba perfeccionando. Red Bull tenía una ecuación perfecta, un diseño genial, un equipo ejecutando, un piloto capaz de exprimir cada milímetro del paquete. Pero aquí es donde la historia toma un giro interesante, porque incluso después de que las normas cambiaron, incluso cuando la era híbrida llegó y Mercedes parecía dispuesto a tomar el control absoluto, muchos pensaron que Red Bull desaparecería del mapa, pero no desapareció, se adaptó. La llegada de Honda como proveedor de motores no fue una alianza cualquiera, una relación simbiótica. Red Bull necesitaba una unidad de potencia competitiva y Honda necesitaba un equipo que confiara en ellos. Juntos empezaron a construir una nueva etapa, una que combinaría el legado aerodinámico de Newey con una unidad de potencia que finalmente estaba alcanzando el nivel que requería la competencia moderna. Y mientras todo esto se afianzaba, un nuevo piloto empezaba a brillar dentro del equipo, Max Verstappen. Con Verstappen, Red Bull encontró un piloto agresivo, explosivo, capaz de desafiar los límites vuelta tras vuelta, y Honda, motivado por la presión, por el honor y por demostrar que estaban lejos de haber terminado su historia en la categoría, comenzó a entregar actualizaciones constantes, evolución tras evolución. El resultado, un coche que ya no estaba hecho para un solo piloto, sino para un estilo de conducción completamente distinto. Red Bull entró en una nueva etapa, una en la que ya no estaba defendiendo un reinado, sino construyendo uno nuevo desde cero. Lo que estaba por venir sería el inicio de una rivalidad que marcaría a toda una generación. Cuando Red Bull cerró la primera etapa dorada con Sebastian Vettel en 2013, muchos pensaban que aquella historia había llegado a su fin. Mercedes se adueñó de la categoría durante años y el equipo de Milton Keynes parecía condenado a ser un protagonista secundario, rápido, agresivo, innovador, pero para nada ganador. Sin embargo, lo que nadie imaginaba es que Red Bull estaba preparando algo todavía más grande que su primer capítulo glorioso. Un proyecto que necesitaba tiempo, paciencia y la llegada del piloto adecuado. Y ese piloto
Llegó en 2016. Max Verstappen, con apenas 18 años, no solo debutó en el primer equipo, lo hizo ganando su primera carrera con la escudería, una señal muy clara de lo que se venía. Pero la hegemonía no llegó de inmediato. Durante años Max tuvo que pelear contra un monoplaza que aún no estaba listo para enfrentarse a Mercedes. Hubo destellos, victorias aisladas, momentos épicos, pero faltaba algo fundamental, una máquina capaz de convertir talento puro en resultados constantes. Ese algo llegó con el cambio de reglamento técnico en 2022. Muchos equipos luchaban contra el nuevo concepto de suelo y aerodinámica. Red Bull simplemente voló. El RB18 nació fuerte y terminó casi invencible. Y lo más sorprendente fue lo que vino después, el RB19 de 2023, considerado para muchos expertos uno de los autos más dominantes en la historia de la categoría. Pero la clave no fue solo el diseño, fue la sincronía. Fue por primera vez desde Vettel, Red Bull tenía el piloto perfecto en el momento perfecto. Verstappen llevó al coche al límite más allá, vuelta tras vuelta, temporada tras temporada. Lo que antes era agresividad cruda y emoción desbordada, se convirtió en precisión quirúrgica. Para 2023 y 2024, Max ya no solo conducía, ejecutaba. Mientras tanto, el equipo alrededor de él funcionaba como una máquina perfectamente calibrada. Estrategias arriesgadas, pero casi siempre acertadas. Paradas en boxes imposibles de igualar. Un desarrollo aerodinámico constante e imparable. Un ambiente interno construido alrededor del objetivo común: ganar siempre. Y en medio de todo esto surgió la inevitable controversia. ¿Es Verstappen tan bueno como parece? ¿O simplemente tiene el mejor coche? La misma pregunta que alguna vez se hizo sobre Vettel, sobre Schumacher, sobre Hamilton. Pero lo cierto es que, como en todos los grandes dominios de la historia, no hay una sola razón. Es una combinación perfecta de piloto, ingenieros, dirección, cultura. Y así termina esta etapa que por años parecía imposible de romper. Red Bull construyó un dominio casi perfecto, hasta que dejó de serlo. Porque mientras ellos defendían el trono, McLaren estuvo construyendo uno nuevo, pieza por pieza, sin ruido, sin declaraciones explosivas, solo resultados. Lo increíble es que la caída no llegó por un colapso repentino, sino por algo más simple y más doloroso, una evolución que no llegó a tiempo. En 2025, McLaren no solo superó a Red Bull en ritmo, sino que también golpeó donde más duele, en constancia. Cuando Red Bull fallaba, McLaren sumaba. Cuando Red Bull actualizaba, McLaren ya estaba pensando en la siguiente versión. Es curioso, los reinos en la Fórmula 1 siempre acaban igual, no con una explosión, sino con una sombra que crece poco a poco hasta cubrirlo todo. Y en 2025, esa sombra fue naranja. Si te gustó este viaje por una de las eras más fuertes de la Fórmula 1 moderna, suscríbete, porque pronto veremos qué está haciendo McLaren para mantenerse arriba. Y veremos si Red Bull vuelve a ser campeón o McLaren terminará afianzando ese poderío que hemos visto durante todo este año. Nos vemos en el próximo video.